¿Estás escuchando? Bancate ese defecto. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ezequiel Barbenza, presidente de la Fundación Al Sur, y hoy trataremos de brindar un análisis de las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Nos vendieron gato por león. Nos han invitado a abrazar las ideas de libertad, por más que a muchos de nosotros ya desde el principio no nos convencieron, pero en realidad nos han vuelto presos, o más presos todavía, de un ingreso que si no alcanzaba, ahora alcanza y alcanzará para mucho menos. Ya sabíamos que esta libertad, supuesta libertad promovida por Javier Milei, solo apuntaba en parte a reducir tu poder de compra, a reducir parte de la producción industrial, parte de las ventas de los comercios, etcétera, en función de otros objetivos. Pero estas primeras medidas anunciadas por Luis Caputo, más las aclaraciones, o no tanto, que le siguieron, más las nuevas declaraciones y medidas que se vienen, muestran que si bien todos los días muy probablemente habrá nuevos anuncios, en primer lugar nos muestra para dónde vamos, hacia dónde vamos y cuál es el modelo de país que se va a estar construyendo a partir de ahora. En primer lugar, lo que resulta claro, lo que resulta evidente es la falta de preparación, la falta de trabajo que hubo en un plan económico. Se tardó casi hasta el último día en armar el equipo económico. Ya una vez asumido, Milei terminó de ocuparse cada uno de los casilleros del Ministerio de Economía, del Banco Central, etcétera. No se lograba armar un equipo, aparentemente por falta de consenso, por falta de aceptación de muchas y muchos economistas u otras profesiones que no querían ser parte de estas medidas. Pero en concreto es que tardaron varios días en anunciar estas primeras medidas, lo que muestra aparentemente cierta improvisación en el diseño de las medidas económicas, y no hablamos de plan porque todavía no se conoce un plan en el sentido de hacia dónde se va, cómo se va y específicamente de qué magnitud estamos hablando cuando hablamos de subsidios, cuando hablamos de poder de compra, cuando hablamos de inflación, etcétera. Sin embargo, estas medidas nos permiten mostrar hacia dónde vamos, y lo que sí tendremos que estar atentos, tendremos que ver muy detenidamente en las próximas semanas, en los próximos meses, es estar atento a las metáforas, las falacias que se van a utilizar no solo desde el gobierno nacional, sino también desde algunos medios, para que los efectos que tengan estas medidas económicas no nos impacte tanto emocionalmente, no nos enojemos tanto. Claramente será muy difícil porque el impacto es y va a seguir siendo muy duro. En primer lugar, el contexto en el que se dan estas medidas. Desde el momento en que es electo Javier Milei como presidente, ya vimos que a la semana siguiente empezaron a aumentar los precios de los alimentos, los precios de todos los bienes que se venden en supermercados, los precios de las naftas. Muchos precios fueron aumentando. ¿Por qué? Bueno, se esperaba un gobierno que no controlara los precios. El presidente dice claramente que busca la liberación de los precios, pero también porque se esperaban ciertas medidas con respecto al dólar que iban a impactar no solo en los costos, sino también en los objetivos de renta de algunos concentrados concentrados productores concentrados
que buscan que sus beneficios estén en dólares, y a eso vamos a ir más detalladamente. Entonces, esta improvisación de la que hablamos en primer lugar se muestra en que las medidas que anunció Caputo anteayer no son exhaustivas, es decir, que todavía falta decir qué va a suceder exactamente con los subsidios, todavía falta decir qué va a suceder exactamente, no solo con el precio del dólar, sino con los distintos impuestos que rodean al dólar y al trabajo y a la producción, pero particularmente nada se ha dicho sobre las LELIQ. LELIQ, pases, etcétera. Se hizo campaña diciendo que las LELIQ eran la madre de todos los problemas. Desde que Milei es presidente electo, en sus declaraciones dijo que el centro de sus políticas iba a ser desarmar las LELIQ, y ahora ya vamos a cumplir casi una semana de gestión y nada han dicho sobre las LELIQ. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tienen plan? ¿O que el plan que tenían no les está resultando? En el viaje que hicieron a Estados Unidos, trascendió, y no lo negaron, que entre otras cosas habían ido a buscar más dólares, es decir, a aumentar el endeudamiento, porque de los distintos planes, de las distintas opciones que había para disminuir el problema de las LELIQ, que efectivamente era un problema que colaboraba, impactaba en la inflación, pero que, como ya hemos explicado varias veces, había distintas maneras de solucionarlo. Al elegir a Caputo como ministro de Economía, se eligió por la solución que proponía Caputo, que básicamente era reemplazar la deuda en pesos que generaban o que generan, que siguen generando las LELIQ y que impactan en la inflación, por deuda en dólares, es decir, endeudarse en dólares y con esos dólares recomprar, estoy simplificando, la deuda con las LELIQ y así reducir el problema. Evidentemente no se han conseguido esos dólares, o no se han conseguido la cantidad de dólares necesarios para disminuir ese problema, para aplicar esa solución de Caputo. Por lo tanto, nada se ha dicho sobre la LELIQ. Igualmente, con el proceso inflacionario, cada vez se van a necesitar menos dólares para solucionar la LELIQ, y a esto voy a ir a partir del segundo punto, que es una de las medidas explícitas que anunció Luis Caputo, que es el tema de la devaluación. La primera medida fue devaluar el dólar oficial, insisto, el dólar oficial, que estaba en 370 hasta 800, 820 pesos. ¿Cuál es el impacto de esto? Varias veces hemos dicho aquí que la devaluación del dólar oficial que ocurrió luego de las PASO, de un 22%, llevó a un incremento de los precios del 15-20%, de un 13% en los 15 días que siguieron, pero de más 15-20% en las semanas que le siguieron. Bueno, una devaluación de más del 100% tiene el impacto esperado sobre los precios. Buscado, tal vez, muy probablemente, porque así cierra el plan económico que intuimos que están aplicando desde el gobierno nacional. Entonces, esta devaluación del 100% o un poco más, que no tuvieron la deferencia de esperar a que pasaran las fiestas para aplicarlo, ya está impactando sobre los precios. Hemos visto que volvieron a aumentar la nafta, vuelven a aumentar el precio de los alimentos, el precio de todos los supermercados. La nafta, ya desde la devaluación de agosto hasta ahora, ha aumentado más del 80%. Hemos visto que en las semanas siguientes de la asunción de Milei,
los precios de todos los bienes de supermercado, los alimentos, etcétera, han subido entre 30, 40, 50 y hasta un 60%. Es decir, que esta devaluación impacta directamente en los precios como se esperaba, como veníamos diciendo, pero además que esta devaluación venga acompañada por, primero, facilitar la compra y venta de dólares en los mercados de contado con liquidación y MEP, pero además de aumentar el impuesto país, de aumentar algunos derechos de exportación, tal vez otros, pero por ahora algunos, quiere decir que no solamente el objetivo es licuar nuestros ingresos, licuar nuestros ahorros, traduciendo licuar, es que los pesos que ganamos valgan menos por la inflación, los pesos que eventualmente tenemos ahorrados valgan menos por la inflación, sino también que el problema financiero que tenía la Argentina, que tiene la Argentina, ¿a qué me refiero con problema financiero? Que las cuentas fiscales no cierran, no se recauda lo suficiente para la cantidad de gastos que se tiene, la cuenta en dólares no cierra, no se tienen los dólares suficientes para hacer frente a todas las erogaciones, sobre todo desde que nos endeudamos con el FMI. Que a ese problema financiero se eligió tomar medidas económicas para que ese problema financiero se resuelva a través de licuar nuestros sueldos, licuar nuestros ahorros. Cuando digo nuestros es de las trabajadoras y los trabajadores, en cualquier sea su modalidad, pero que también lo paguen las economías regionales, por ejemplo, a quienes les volvieron a aumentar los derechos de exportación, no así a las grandes exportadoras, cuyos derechos de exportación no fueron aumentados, la producción y exportación industrial, a quienes les han aumentado los derechos de exportación, no así a las grandes exportadoras agropecuarias, y las trabajadoras y los trabajadores, a quienes, en primer lugar, ya se ha anunciado que se busca restablecer el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, es decir, que más trabajadoras y trabajadores de menos ingresos paguen impuesto a las ganancias, pero también anunciando que se mantiene el potenciar trabajo, se respeta el aumento del 50% en la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo. ¿Por qué decimos que estos anuncios, estas medidas también implican licuar esos ingresos y que esas trabajadoras y trabajadores paguen parte de las cuentas que se necesitan sanear? Es porque se anunció que se va a mantener el potenciar trabajo. No se anunció que se va a aumentar o que se está pensando en aumentar. Sí, y vamos a aclararlo, desde las palabras dicen que se va a tener especial atención en la población más vulnerable para seguir teniendo transferencias. Sin embargo, eso todavía no se ha traducido en anuncios. Veremos que se anuncian en los próximos días. Pero anunciar que se respeta el aumento del 50% que está por presupuesto. Este aumento se determinó en el presupuesto que Sergio Massa, como ministro de Economía hace unos meses, había presentado, proyectando una inflación de menos del 100%. Entonces, decir que se respeta el 50% de aumento en la OH y alimentar es decir que se va a licuar en más de un 50% lo que representa ese ingreso que se recibe. Porque si los alimentos en el último mes ya han aumentado 40, 50%,
si la nafta, la energía ha aumentado un 40, 50, 80% en los últimos meses, con el impacto de estas medidas que va a tener en la inflación y que ya se sabe, no solamente se sabe, sino que hasta el presidente dice que vamos a tener meses de inflación alta, estiman un 20%, veremos. Ya están diciendo que este aumento del 50% va a estar licuado en menos de un mes. Entonces, si no se anuncian nuevos aumentos, la realidad es que se reduce el poder de compra de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, se reduce el poder de compra de trabajadoras y trabajadores autónomos, independientes, se reduce el poder de compra de trabajadores y trabajadores de la economía popular. Comercios, pymes, empresas productoras, no solamente van a ver reducir sus ventas, porque se reduce el poder de compra, sino que con el aumento del impuesto o con buscar restablecer el impuesto a las ganancias y aumentarlo, cuarta categoría, y con los otros impuestos que se están, el impuesto país para exportaciones industriales, vamos a ver que, y obviamente el aumento, la reducción de los subsidios, que todavía no hablamos de ese tema, estamos hablando de los aumentos de la nafta sin reducir los subsidios, ya implica un aumento de los costos para las pymes, los comercios, etcétera. Un aumento de los costos con una reducción de ventas va a ser muy difícil que se mantenga la producción, que se pueda seguir produciendo, que se pueda seguir vendiendo. Además, anuncian directamente que estas medidas van a tener un impacto de inflación y de recesión por lo menos por 6 meses. Cuando se estima que va a ser por lo menos por 6 meses, probablemente estamos hablando de mucho tiempo más, porque nadie sabe lo que puede suceder. Otra de las medidas que impactan y directamente es que ya se anunció que se están facilitando todo lo relativo a los trámites que hay que realizar para las importaciones. Si bien las CIRA, como se llamaban hasta ahora, no sé si se seguirá llamando así, todavía lo están trabajando, impedían muchas importaciones de bienes de capital, es decir, aquellos insumos necesarios para producir, y eso frenaba en parte la producción, más allá de que la actividad en estos últimos 2 años ha crecido. Esta liberación de los trámites, acompañado por algunas declaraciones, y hablo de las declaraciones porque todavía no se han anunciado, nos permite pensar y saber que lentamente se van a ir liberando las importaciones, como más lentamente todavía se había hecho en el gobierno de Macri. Es decir, que poco a poco se van a ir abriendo las importaciones, no solo de bienes necesarios para producir, insumos de capital, sino también de bienes terminados que compitan con bienes que se producen aquí. Hablamos de textiles, zapatillas y muchos otros productos. Es decir, que al aumento de los costos de producción de nuestra industria, de nuestras empresas, del comercio, etcétera, a la reducción de las ventas, es decir, que se achica el margen de ganancia hasta tal vez volverse negativo. Ayer hablaba con un grupo de panaderas y panaderos que no sabían qué decisión tomar, porque nos decían que si tenían que aumentar los precios en función a los costos que les habían aumentado, ellos casi diariamente tienen que comprar la harina, etcétera, todos los insumos para producir, ya tenían que aumentar los precios del pan y todo mucho más de un 50, 60, 70%, y que eso no lo iban a hacer, y mucho menos en las fiestas. Es decir, que iban a reducir ya su margen de ganancia al mínimo, y hasta algunos a perder. Bueno, eso que sucede hoy con
con panaderos, porque específicamente hablé con ellos ayer, pero va a suceder y está sucediendo con toda la industria. Si a eso se le agrega lo que al parecer por estas primeras medidas va a suceder, que es apertura de importación para bienes que lleguen a competir directamente con ellos, hablamos más de bienes industriales, bueno, estamos ya uniendo distintas medidas que nos permiten pensar en un objetivo que cada vez se vuelve más claro. ¿Por qué? Porque las otras medidas que acompañan a este paquete, a este anuncio, en primer lugar, lo que llaman el achicamiento del Estado, es decir, la reducción de ministerios, la revisión de contratos, la reducción de personal, etcétera, no tiene nada que ver con reducir el gasto para combatir la inflación, porque, digo nada que ver, es muy poco, porque el impacto es del 0,01%, es decir que si vos tenés problemas, si te alcanza cada vez menos para llegar a fin de mes, y decir, bueno, voy a reducir el costo de los 2 paquetes de chicles que me compro por mes, bueno, eso no te va a impactar significativamente. La reducción de la planta a la mitad que anunció el gobierno nacional no impacta significativamente en el gasto, por lo tanto tiene que ver con otros objetivos. Lo mismo para la pauta publicitaria, que el mismo Luis Caputo dijo que implicaba 34.000 millones de pesos por año. 34.000 millones de pesos es menos de lo que comercializa el Banco Central en un día. Por lo tanto, no impacta significativamente en el presupuesto, mucho menos en la lucha supuesta contra la inflación. Por lo tanto, tiene que ver con otras cuestiones. ¿Qué cuestiones? ¿A quién impacta más la reducción de la pauta publicitaria? Es un problema similar al que vemos con la industria, la producción, etcétera. Si te aumentan los costos y te reducen los ingresos, quienes primero más van a sufrir, quienes tienen menos espalda para bancar varios meses, tal vez un año o 2 de esta situación, son las pequeñas y pequeños productores, son las pymes, son los pequeños comercios, son las trabajadoras y trabajadores autónomos, ya sea formales o informales, son las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Entonces, ese impacto que sufre la clase media en cuanto a los ingresos, pero acá hablamos particularmente de la producción media, va a llevar a que cierren muchos comercios, a que cierren muchas industrias, a que cierren muchas empresas. Ese cierre, acompañado de un achicamiento del mercado, porque se compra menos, favorece a quienes sí tienen espalda para aguantar estos meses, que son los más grandes. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la reducción de subsidios. Todavía no se anunció específicamente cómo va a ser la reducción de subsidios. Sí, hoy a la mañana el vocero presidencial, que a veces no tiene muy claro cómo responder a las cuestiones económicas, sí ya aclaró, y Caputo en una entrevista ayer especificó que no se van a eliminar de cuajo los subsidios, como venían diciendo durante toda la campaña, sino que lo van a hacer de a poco. La razón que pusieron a esto es para que la gente no sufra tanto. Particularmente creo que si el objetivo principal fuese que las trabajadoras y los trabajadores no sufran tanto, directamente se hubiese pensado en otras medidas económicas para la resolución de este problema financiero y para favorecer el poder de compra y la producción del país, y no en algunos parches. Pero lo concreto es que de a poco se van a ir eliminando los subsidios. La eliminación de subsidios, como se sabe, impacta directamente
en el precio del transporte público, impacta directamente en el precio del transporte privado. Con el transporte privado me refiero al transporte de quienes tienen automóvil, mucho más utilizado en el resto de las provincias, no en Buenos Aires o en Capital específicamente, pero también impacta directamente en los costos de producción y en todos, por lo tanto, en todos los precios. Es decir, que el impacto de precios que vimos ahora no fue el único que vamos a tener, sino que vamos a tener impactos en los precios exclusivamente por las medidas que toma el gobierno, no por cuestiones externas, sino que las medidas que elige tomar el gobierno impacta directamente sobre los precios. Entonces, el hecho de que se piense en una reducción paulatina de precios también tiene como objetivo estirar el impacto de la inflación en el tiempo. Es decir, que no tengamos un enero con un 100% de inflación, sino que esa inflación sea menor. El gobierno espera un 20%, yo también espero que sea solo de un 20% y no más, sino que que tengamos, en vez de un impacto fuerte en un mes, que se le sigue a los otros meses, impactos en la inflación menores, es decir, 20% en enero, 20% en febrero, 20% en marzo, etcétera. Como ya lo adelantó el presidente, vamos a tener varios meses de inflación, vamos a tener varios meses de recesión, es decir, que se produzca menos, que cierren fábricas, que cierren comercios, que cierren empresas. Y estas son las medidas que lo están impactando. A esto le sumamos la reducción de las transferencias a las provincias. Cuando se habla de la reducción de las transferencias a las provincias, tenemos que pensar que existe la ley de coparticipación. La ley de coparticipación básicamente es que gran parte de los recursos tributarios del Estado, es decir, lo que se paga de impuestos, ganancias, retenciones, etcétera, se distribuye automáticamente por una ley a las provincias. Y para modificar esa ley se necesita el acuerdo de todos los gobernadores. Tiene que ser unánime o no se puede modificar. Por eso, sobre todo en procesos de inflación, gran parte de las transferencias a las provincias han sido y son lo que se llama discrecionales. Es decir, que lo que se transfiere de lo que recauda Nación a las provincias automáticamente no alcanza por la inflación. Entonces, de lo que sobra, de lo que se recauda de más, hay parte que se transfiere según decisión del Poder Ejecutivo, del presidente y específicamente de la jefatura de gabinete. Esa transferencia discrecional es la que Javier Milei dice que se va a reducir a mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias van a recibir muy poco más, tal vez nada más, que lo que se recibe por coparticipación. ¿En qué se basa la producción y el trabajo en la mayoría de las provincias de la Argentina? Básicamente en trabajo en el sector público. Si se reducen las transferencias a las provincias, el impacto va a ser directamente en trabajadoras y trabajadores de los estados provinciales y municipales y en los costos de esas provincias. Es decir que en ese sentido, cada una de las provincias, sobre todo quienes reciben más coparticipación, van a tener un doble impacto inflacionario y recesionario. Y además confirmó que se va a reducir al mínimo la obra pública y que no se va a comenzar la obra pública que todavía no comenzó, lo que impacta directamente en miles de puestos de trabajo en la construcción y sus derivados. En definitiva,
¿Ante qué escenario estamos? En primer lugar, se habla mucho del ajuste, se habla mucho de... son medidas necesarias que hay que tomar, ya hemos dicho. Primero, hay una gran improvisación muy evidente en la toma de estas medidas. En segundo lugar, ese ajuste, vamos a explicitarlo bien, es ajuste, es reducción del poder de compra de trabajadoras y trabajadores, reducción de la ganancia de pymes, industria, pequeñas y pequeños agricultores, comercios y trabajadoras y trabajadores autónomos. Pero hay otros sectores que ganan. El sector de la exportación agropecuaria gana. El sector financiero gana. Nuestro ministro de Economía viene del mundo financiero. Nuestro presidente del Banco Central, socio, hasta hace unos días, de nuestro ministro de Economía, viene del mundo de las finanzas. El sector financiero y por ahora la gran exportación agropecuaria salen ganando, es decir, que se transfieren recursos de trabajadoras, trabajadores, de industria, etcétera, a esos dos sectores. Por lo tanto, el programa que se está poniendo en práctica no solamente es para pagar las cuentas, no solamente es para cumplir con el FMI, que claramente se está siguiendo las directivas, ya hubo declaraciones del FMI expresando la satisfacción por estas medidas implicadas, sobre todo que nada se ha dicho tampoco de jubiladas y jubilados, nada específico, salvo que se va a modificar el índice, no se sabe cómo, no se sabe cuál va a ser el impacto en el poder de compra de jubiladas y jubilados. Por lo tanto, este programa lleva directamente a una concentración aún mayor de la economía argentina. Recapitulando, pierde la industria por mayores costos, mayores impuestos, menos ventas. Por lo tanto, pymes industriales caerán. Pequeños y medianos productores agropecuarios, agricultura familiar, verán sus costos aumentar. Muchos de los insumos, pesticidas, etcétera, tienen costos en dólares. Por lo tanto, la devaluación impacta directamente en los costos de producción, pero también se va a vender menos. Muchos pequeños productores, pequeñas productoras, agricultoras y agricultores familiares que ya estaban aguantando hace muchos años para seguir produciendo, dejarán de producir y esas tierras serán compradas por grandes productores, como viene pasando hace muchas décadas. Pequeños comercios, pequeños almacenes cerrarán. Trabajadoras y trabajadores autónomos dejarán de trabajar y grandes superficies, Coto, La Anónima, BEA, etcétera, irán adquiriendo esas partes de venta que ya no tendrán los pequeños comercios. Es decir que cuando decimos que las medidas económicas se piensan con un objetivo en particular, este objetivo en particular que ya ha sido implementado, ya ha sido utilizado en otros países, en otras décadas, en este mismo país, en otros momentos, ya sabemos hacia dónde va, ya sabemos a dónde nos lleva. Nunca ha llevado a una mejora de la producción y del trabajo, siempre ha llevado a mayor concentración. ¿Cuál es el impacto de la mayor concentración? Menos poder del Estado o de un gobierno democráticamente electo para determinar normativas, leyes y nuevas reglas que redistribuyan no solo el ingreso, que ya está concentrado, sino la producción, que la producción de nuestra propia riqueza esté en distintas manos y no en pocas manos, para que
lo que nosotros produzcamos nos quede a nosotros, para que lo que nosotros produzcamos contribuya a seguir creciendo económicamente y no desde una mirada de mayor riqueza financiera, sino desde una mirada de mayor bienestar para todas las trabajadoras y trabajadores del país. Quiero cerrar diciendo que el año que viene, que ya estamos cerca, van a haber algunos impactos positivos, no necesariamente por medidas que tome el gobierno, sino más de índole externa, que es decir que como ya no va a haber sequía el año que viene, como veníamos diciendo, se va a recaudar 15.000 millones más de lo que se recaudó este año. Eso impacta directamente en las cuentas. Las obligaciones con el FMI ya no van a ser tan fuertes como las que tuvimos ahora, y cada vez está más claro que la tasa de interés en Estados Unidos va a frenar su tendencia alcista, lo que impacta directamente en la afluencia de recursos hacia los países emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que más entidades financieras van a estar dispuestas a prestarte dólares. Esos dólares que ahora no se consiguieron, probablemente el año que viene se consigan. ¿Esto es una buena noticia? A medias, porque siempre depende qué se decide económicamente hacer con esos dólares que entran. ¿Qué se da a cambio de lo que se presta? Cuando tenemos a grandes empresarios a nivel internacional, Elon Musk es el que está en las noticias ahora, pero hay muchos otros. Cuando tenemos a países y sobre todo miembros de gobiernos de otros países diciendo que los bienes estratégicos actualmente para el mundo son los minerales, petróleo, gas, litio y alimentos, depende qué hacemos con esos bienes que producimos nosotros, con esa riqueza de la Argentina, cómo los producimos, cómo los comercializamos, depende si eso nos favorece a todas las argentinas y los argentinos o no. ¿Qué se va a dar a cambio de los dólares que nos presten? ¿Qué se va a dar a cambio de cierto apoyo y protección? Bueno, tenemos que estar muy atentos a nuestros recursos naturales, tenemos que estar muy atentos a la producción de esos bienes naturales. Hablo de la extracción de vaca muerta, hablo de los gasoductos, hablo de la producción offshore, hablo de la producción de los alimentos, que si se sigue concentrando, vamos a seguir viendo, además de todas las otras medidas que se están tomando, más aumentos de precios, más escasez de esos productos, porque se va a profundizar lo que ya se está dando, que muchos de esos productos se producen más para exportar que para vender internamente. Por lo tanto, se va a profundizar el aumento de precios, la falta de acceso a alimento, la falta de acceso a energía barata y de calidad. En definitiva, y como es el último programa del año, la próxima vez que nos veamos ya van a haber pasado varias medidas y vamos a tener una visión más clara de lo que sucede y del impacto. No se vienen meses buenos, se vienen meses muy perjudiciales para nuestro poder de compra, para nuestro trabajo, para la dignidad de nuestro trabajo, y se vienen meses de mayor ganancia para entidades financieras y para exportadoras y exportadores agropecuarios. A pesar de todo esto, les deseo el mejor fin de año que puedan tener y un mejor comienzo de año, y esperemos que nos encuentre juntos, unidos y con más organización, que es lo único que en este momento nos va a ayudar a que no se avance tanto sobre nuestros derechos, sobre nuestro poder de compra y sobre nuestro trabajo. Muchas gracias. ¿Estás escuchando? Bancate ese defecto.